¿Por qué Azerbaiyán sigue atacando a Armenia? Esta es una pregunta que no solo abarca disputas territoriales, sino también décadas de rivalidades, alianzas geopolíticas tensas e intereses estratégicos. Pero antes, para que entiendas mejor la gran relevancia de los actores en este juego, Azerbaiyán no es solo un país pequeño, es una pieza esencial en el tablero geopolítico de su región. ¿Por qué? Es simple. El país controla el acceso a recursos estratégicos y rutas de transporte que conectan Oriente con Occidente. En otras palabras, Azerbaiyán es mucho más influyente de lo que podrías imaginar. Primero, hablemos de energía. Azerbaiyán posee grandes reservas de petróleo y gas natural, que no solo impulsan su economía, sino que también lo convierten en un socio codiciado por las grandes potencias. Durante la crisis energética que comenzó con la guerra en Ucrania, Europa buscó desesperadamente reducir su dependencia del gas ruso. ¿Y quién estaba listo para ofrecer una alternativa? Exacto, Azerbaiyán. El país es una pieza clave en el corredor meridional de gas, una red que transporta gas desde el Mar Caspio hacia Europa, pasando por Turquía, Georgia y otros países. Esta influencia energética coloca a Bakú en el radar de la Unión Europea como un socio estratégico. Ahora, el transporte. Azerbaiyán es un punto de conexión entre Asia Central y Europa. Sus rutas de transporte, como la línea férrea Bakú-Tiflis-Kars y los puertos en el Mar Caspio, forman parte de la nueva Ruta de la Seda, la ambiciosa iniciativa de China para conectar el mundo. Además, Azerbaiyán está en el centro de la iniciativa transcaspiana, que busca crear rutas alternativas a las controladas por Rusia e Irán. Esto significa que cualquier país que quiera mover mercancías por esta región necesita, de alguna forma, negociar con Bakú. Y hay más. Azerbaiyán sabe cómo usar sus alianzas. Es muy cercano a Turquía, que lo apoya militar y políticamente, pero también mantiene relaciones pragmáticas con otros países, como Israel, con quien colabora en tecnología militar. Al mismo tiempo, mantiene vínculos comerciales con Irán, a pesar de las tensiones históricas. Este equilibrio, al navegar entre aliados y rivales, le otorga a Azerbaiyán un papel único en la región, como un puente entre mundos diferentes. Por último, está el soft power. ¿Sabías que Bakú ha sido sede de grandes eventos como la Fórmula 1? Esto forma parte de una estrategia para proyectar la imagen de un Azerbaiyán moderno e influyente. Además, el gobierno utiliza su petróleo y gas no solo para construir infraestructura, sino también para fortalecer su presencia en el escenario global. Con esta primera explicación, ahora podemos entender mejor los peligrosos conflictos en la región. En los últimos años, el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia ha escalado de manera alarmante, provocando muertes, destrucción y dejando al mundo perplejo por las razones detrás de esta violencia constante. Hoy exploraremos qué hay detrás de esta rivalidad y cómo refleja las complejas dinámicas políticas de la región. Pero antes de sumergirnos en los factores geopolíticos e históricos, comencemos analizando la escalada más reciente de este conflicto. Después de todo, los eventos de septiembre de 2022 nos muestran que la rivalidad entre Azerbaiyán y Armenia está lejos de resolverse. En la madrugada del 12 de septiembre de 2022, el sonido de explosiones y disparos resonó a lo largo de la frontera entre Azerbaiyán y Armenia. Tropas azerbaiyanas, apoyadas por artillería pesada, lanzaron un ataque coordinado contra posiciones armenias, marcando el inicio de un enfrentamiento que duraría varios días. Las consecuencias han sido devastadoras, cientos de muertos y heridos en ambos lados, además de que pequeñas porciones del territorio armenio reconocido internacionalmente cayeron bajo el control de Azerbaiyán. Estos avances geográficos, aunque limitados, representaron un golpe simbólico y estratégico para Armenia, agravando aún más las tensiones regionales. Este ataque de 2022 se convirtió en el episodio más violento desde la guerra de 2 meses que tuvo lugar en 2020, cuando Azerbaiyán logró ganancias territoriales significativas en el enclave de Nagorno-Karabaj, a costa de miles de vidas. Ahora, más que nunca,
El patrón de violencia se repite, reabriendo heridas que nunca llegaron a sanar. Lo que hace que estos ataques sean particularmente significativos es cómo reflejan no solo la continuidad de una rivalidad de décadas, sino también su conexión con las alianzas regionales y los intereses estratégicos de las grandes potencias. Esto nos lleva al siguiente punto: cómo los actores globales influyen en este conflicto. El conflicto entre Azerbaiyán y Armenia es un reflejo de la lucha de poder entre grandes potencias y alianzas estratégicas, convirtiéndose en un ejemplo clásico de cómo las rivalidades regionales pueden intensificarse debido a dinámicas globales. En el centro de esta disputa, hay alianzas profundamente arraigadas e intereses geopolíticos que dictan los movimientos de ambos lados. Por un lado, Azerbaiyán se posiciona como un aliado estratégico de Turquía, la Unión Europea y, en menor medida, de la OTAN. Este alineamiento no es casual. Turquía, como hemos discutido en otros videos del canal, no solo es un socio económico importante, sino también un aliado cultural y militar de Azerbaiyán. Ankara proporciona apoyo militar directo, tecnología avanzada, incluyendo drones que fueron decisivos en los combates de 2020, y un respaldo político constante a Azerbaiyán. La Unión Europea, por su parte, busca estrechar lazos con Bakú debido a su creciente dependencia del gas natural azerbaiyano, especialmente en un contexto de tensiones con Rusia y una prolongada crisis energética. Armenia, en cambio, depende de un aliado que enfrenta problemas en múltiples frentes: Rusia. Desde su independencia, Armenia optó por una alianza cercana con Moscú, integrándose al bloque CSTO, Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, una alianza militar liderada por Rusia diseñada para contrarrestar a la OTAN en la región. Sin embargo, esta relación se ha vuelto cada vez más frágil. La guerra en Ucrania, que comenzó en febrero de 2022, ha drenado los recursos militares y diplomáticos de Rusia, comprometiendo su capacidad para apoyar a aliados como Armenia con la misma intensidad que antes. Esto quedó claro en septiembre de 2022, cuando Azerbaiyán intensificó sus ataques. Rusia, debilitada, era tradicionalmente considerada el garante de seguridad de Armenia, pero no intervino de manera significativa, dejando a Ereván aislada. Esto no solo debilitó la posición de Armenia en el conflicto, sino que también expuso al CSTO como una alianza cuestionable, generando desconfianza entre otros miembros sobre el compromiso de Rusia para defender a sus socios. Además, la guerra en Ucrania tuvo otro efecto crucial: cambió las prioridades geopolíticas globales. Mientras los ojos del mundo estaban puestos en Europa del Este y los avances ucranianos contra las fuerzas rusas en septiembre de 2022, Azerbaiyán aprovechó la distracción internacional para avanzar militarmente contra Armenia. Esta ventana de oportunidad geopolítica demuestra cómo los conflictos locales pueden ser influenciados por factores externos, destacando el papel de las grandes potencias en moldear el destino de naciones más pequeñas. Sin embargo, estas alianzas y dinámicas internacionales no hacen más que reforzar la escalada del conflicto, en lugar de crear soluciones. Con Rusia cada vez más enfocada en sus propios problemas y Azerbaiyán siendo incentivado por sus aliados regionales, el equilibrio de poder parece inclinarse cada vez más hacia Bakú. Con el colapso de la Unión Soviética en 1991, Azerbaiyán y Armenia surgieron como estados independientes, pero sus fronteras estaban lejos de resolverse. La región de Nagorno-Karabaj, que técnicamente formaba parte de Azerbaiyán durante el periodo soviético, estaba habitada predominantemente por armenios étnicos. Este factor avivó tensiones inmediatamente después de la independencia, resultando en una guerra brutal que duró de 1992 a 1994. El conflicto dejó decenas de miles de muertos, desplazó a cientos de miles de personas y terminó con un alto el fuego que favoreció a Armenia, garantizando el control de Nagorno-Karabaj y de territorios adyacentes. Esa victoria inicial de Armenia, sin embargo, no trajo paz. Por el contrario, alimentó el resentimiento en Azerbaiyán, que pasó décadas reconstruyendo sus fuerzas armadas e invirtiendo en armamento con el apoyo de aliados como Turquía e Israel. Al mismo tiempo,
Azerbaiyán se benefició de sus vastas reservas de petróleo y gas, utilizando los ingresos energéticos para financiar una maquinaria militar destinada a revertir las pérdidas territoriales. La guerra de 2020 fue la materialización de este esfuerzo. En solo 44 días, Azerbaiyán recuperó gran parte de Nagorno-Karabaj, infligiendo una derrota humillante a Armenia. Sin embargo, la violencia entre ambos países no se limita a grandes guerras. Pequeños enfrentamientos a lo largo de la frontera han sido una constante, con ambos lados intercambiando acusaciones de provocaciones y violaciones del alto el fuego. Estos choques periódicos son un recordatorio de que la rivalidad no solo se encuentra a nivel de los gobiernos, sino también entre las poblaciones, a menudo alimentadas por narrativas nacionalistas y una memoria colectiva de sufrimiento y pérdida. Este turbulento historial crea un terreno fértil para nuevos conflictos. Mientras cuestiones fundamentales, como el estatus de Nagorno-Karabaj y la delimitación de fronteras, permanezcan sin resolver, la probabilidad de violencia futura sigue siendo alta. Además, la profundidad del resentimiento étnico y cultural hace que la paz sea una meta extremadamente difícil de alcanzar. Para entender cómo esta rivalidad se manifiesta en el corazón del conflicto, necesitamos observar más de cerca la disputa en Nagorno-Karabaj, el núcleo de esta larga batalla. En el centro del conflicto entre Azerbaiyán y Armenia se encuentra la disputa por Nagorno-Karabaj, una región montañosa con un profundo significado estratégico y simbólico para ambas partes. Aunque internacionalmente se reconoce como parte de Azerbaiyán, la zona tiene una población mayoritariamente armenia y en la práctica ha funcionado como un enclave de facto bajo control armenio durante más de 30 años. La historia de esta disputa comienza en la época soviética, cuando Joseph Stalin trazó las fronteras de la región, posiblemente con la intención de crear un equilibrio inestable que Moscú pudiera controlar. Nagorno-Karabaj fue administrativamente anexada a Azerbaiyán, a pesar de tener una mayoría de armenios étnicos. Esta decisión sembró las bases de un conflicto que estallaría décadas después, cuando el colapso de la Unión Soviética dejó abiertas las cuestiones fronterizas. En 1991, la población de Nagorno-Karabaj declaró su independencia de Azerbaiyán y formó la República de Artsaj, un estado no reconocido internacionalmente, pero respaldado por Armenia. Esto desató una guerra devastadora entre 1992 y 1994 que dejó miles de muertos y cientos de miles de desplazados, principalmente azerbaiyanos que huyeron de las áreas capturadas por los armenios. Al final del conflicto, Nagorno-Karabaj y los territorios circundantes quedaron bajo control armenio, creando un corredor terrestre que conectaba el enclave con Armenia a través de una estrecha franja conocida como el Corredor de Lachin. La situación se mantuvo tensa durante décadas, pero cambió drásticamente con la guerra de 2020. Con el apoyo directo de Turquía y el uso de drones avanzados, Azerbaiyán lanzó una campaña militar que le permitió recuperar partes significativas de Nagorno-Karabaj. El conflicto terminó con un alto el fuego mediado por Rusia, que envió tropas de paz para garantizar la seguridad del corredor de Lachin y supervisar los términos del acuerdo. Sin embargo, la presencia rusa no logró evitar nuevos enfrentamientos, como los ataques de 2022, que evidenciaron la fragilidad del equilibrio actual. Nagorno-Karabaj no es solo un territorio estratégico, es también un símbolo de identidad nacional tanto para los armenios como para los azerbaiyanos. Para los armenios, representa una extensión histórica y cultural de su territorio, reforzada por una población que comparte la misma religión y lengua. Para los azerbaiyanos, es una cuestión de integridad territorial y soberanía, además de un recordatorio constante de un periodo de pérdida y humillación nacional. Esta dualidad convierte la disputa en un desafío casi imposible de resolver por vías diplomáticas. La importancia estratégica de la región tampoco puede subestimarse. Nagorno-Karabaj está situada en una zona montañosa que actúa como un baluarte natural y una ruta de conexión entre el Cáucaso y Oriente Medio. Además, el control del corredor de Lachin no solo garantiza acceso físico,
sino también la capacidad de aislar o apoyar militarmente al enclave, dependiendo de quien esté al mando. Esta compleja disputa territorial alimenta el ciclo de violencia y genera una inestabilidad que afecta a toda la región. Mientras el estatus de Nagorno-Karabaj permanezca indefinido, una solución duradera al conflicto parece lejana. Sin embargo, las implicaciones estratégicas de esta disputa trascienden el territorio, influyendo en la posición regional de ambos países y en las alianzas globales que cada uno intenta atraer. La disputa entre Azerbaiyán y Armenia tiene implicaciones estratégicas que podrían moldear el futuro del Cáucaso. Con una combinación de fragilidad geopolítica, rivalidades históricas e intereses externos, el conflicto se torna cada vez más difícil de resolver, mientras ambas naciones continúan preparándose para enfrentamientos potenciales. Uno de los mayores impactos recientes ha sido la percepción de la fragilidad de Armenia. El ataque de Azerbaiyán en 2022 destacó la incapacidad de Rusia, principal aliada militar de Armenia, para ofrecer una protección efectiva en un momento crucial. Ocupada con la guerra en Ucrania y afectada por sanciones económicas y políticas, Moscú ha reducido sus recursos militares y diplomáticos en la región, dejando a Armenia expuesta. Esta ausencia rusa también ha generado dudas sobre la eficacia de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, CSTO, de la cual Armenia es miembro. La desilusión con esta alianza podría llevar a Ereván a buscar alternativas, como un acercamiento más estrecho con Occidente, algo que, a su vez, podría intensificar las tensiones con Rusia. Por parte de Azerbaiyán, las motivaciones son claras. El gobierno de Bakú percibe la inestabilidad regional y el debilitamiento de sus adversarios como una oportunidad para consolidar sus ganancias territoriales y reforzar su posición como potencia regional. El país ha utilizado sus recursos energéticos, particularmente el gas natural, como una herramienta para ganar apoyo internacional, especialmente de la Unión Europea, que busca alternativas al gas ruso. Este fortalecimiento económico y diplomático permite que Azerbaiyán avance militarmente sin enfrentar consecuencias significativas de las potencias globales. Sin embargo, los intereses de los actores externos complican aún más la situación. Turquía, principal aliada de Azerbaiyán, ha ampliado su influencia en el Cáucaso, tanto militar como políticamente, con el objetivo de fortalecer su posición en el mundo túrquico y desafiar la influencia rusa en la región. Por otro lado, Estados Unidos y la Unión Europea tienen intereses diversos. Mientras buscan estabilidad en el Cáucaso, también pretenden debilitar la influencia de Rusia, lo que en algunos casos significa tolerar las acciones de Bakú. Esta confluencia de intereses dificulta aún más la búsqueda de un acuerdo de paz, ya que ninguna potencia parece estar completamente comprometida con una solución duradera. El panorama futuro está lleno de incertidumbre. La combinación de disputas territoriales no resueltas, resentimientos históricos y la ausencia de un mediador eficaz sugiere que el conflicto continuará intensificándose. Nuevos ataques, desplazamientos masivos y tragedias humanitarias son posibilidades reales en un contexto donde el diálogo parece cada vez más improbable. Además, la creciente militarización de la región, incentivada por actores externos, convierte al Cáucaso en un polvorín geopolítico que podría estallar en cualquier momento. Mientras tanto, la rivalidad entre Azerbaiyán y Armenia sigue simbolizando los desafíos que enfrentan las pequeñas naciones atrapadas en disputas geopolíticas más amplias. El destino del Cáucaso no será decidido únicamente por sus propios actores, sino también por las potencias globales que usan este conflicto como moneda de cambio en sus juegos de influencia. La pregunta que queda es, ¿cuál será el próximo paso en este delicado equilibrio de fuerzas y cuántas más tragedias humanas serán necesarias antes de que surja una solución viable? Si te gustó este mini documental de G-Flow, no olvides suscribirte al canal y ver el próximo contenido que ya está disponible en pantalla. Un gran abrazo y nos vemos allí.